Buenas tardes con todos. Agradezco la deferencia de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil de aquí de la Universidad Nacional de Piura de invitarme a que pueda compartir algunas de mis experiencias con ustedes, futuros profesionales de esta gran área de conocimiento que es la ingeniería civil. En realidad, tengo tanto que informarles en una hora y media, que no sé dónde comenzar. Lo primero que se me ocurre es que cuando estaba yo conversando así de entrada con los muchachos, los organizadores, uno de ellos me preguntó: doctor, ¿este tema que usted va a hablar es hidráulica o es hidrología? Yo lo pensé medio segundo y le dije: ninguno, no es ninguno de los dos. No se enseña, disculpen, no se enseña en hidráulica y tampoco se enseña en hidrología. ¿Por qué? Le voy a dar una idea de la génesis de este tema. Hace el año 2011 me invitó un amigo a una función que había en Tijuana. Tijuana es una ciudad en México, pero que queda a 50 kilómetros de San Diego, donde yo vivo. Y como somos amigos, yo cruzo la frontera y estoy en México. Y allá había una cantidad de gente, todos profesionales, que se estaba presentando una maqueta de la cuenca del río Tijuana, que es muy importante para ellos. Y mi amigo había construido la maqueta, entonces me invitó. Y estuvo allá un ingeniero, un arquitecto de mucha reputación en Tijuana, había construido cantidad de obras. Y entonces me dijo la pregunta que siempre me hace la gente: ¿ahora qué estás haciendo, Ponce? Y yo me dijo algo así, como iniciamos una conversación, y a mí me salió el tema. Le dije: yo estoy viendo esta isolleta, le hablé de la isolleta de 800 milímetros, y él me dijo que es el tema que vamos a hablar ahora aquí. Y él me dijo: ese tema no lo he escuchado. Y entonces yo le dije así, medio broma, medio en serio, porque el que les habla, yo soy muy bromista, me gusta reír. Le dije: es que la verdad, todavía no lo he escrito. Y me dijo: sí, pues le dije yo, he pensado mucho en ese tema a través de los últimos 10 años, pero todavía no lo he escrito. Pero dije: ¿sabes qué? Lo voy a escribir y te lo voy a mandar en una semana. Y lo escribí, hice una proforma del tema. Eso fue en el año 2011. Yo lo he dejado ahí por varios años, y últimamente en septiembre del 2023 lo he hecho ya un tema asequible, defendible, y ahora ese es el tema que yo les voy a presentar a ustedes ahora, por intermedio de su profesor, el doctor Circo Genser, que como yo estoy en contacto con Circo, digamos a través de WhatsApp de vez en cuando, Circo y yo estudiamos en la misma universidad, en la Universidad de Colorado State University, que a propósito les digo, ha sido y continúa siendo la universidad más grande para formar ingenieros civiles en el agua. Tienen 7 campos de agua. ¿Se los menciono? No. Hidráulica, hidrología, recursos hídricos, agua subterránea, etcétera, etcétera. Y en cada campo hay una cantidad de catedráticos, digamos unos 3 o 4, y una, por decir, recatapila de alumnos, unos 10, 15, 20 alumnos. Y en la época en que yo estudié en esa universidad, que fue en los años 70, era la que más producía doctorados en hidráulica, en recursos hídricos, en el mundo. Y llegaron a producir en un año, que no me acuerdo cuál fue, 50 doctorados. Fíjense, que es una cantidad enorme. Y entonces esa es la universidad donde tanto yo como el doctor Circo estudiamos. Y entonces ese es el origen de nuestra realmente amistad. Por eso yo estoy aquí, por él, y porque también estoy en Lima, en el Perú, en una situación de visita, digamos, vacaciones, y estamos aprovechando la oportunidad para compartir con ustedes algunos de mis conocimientos. Ahora, voy a mostrar aquí, dice, no, a ver, dice, ¿se escucha?
Sí, ahora sí. Vamos a leer aquí, lamentablemente nos olvidamos de traer el puntero, Universidad Nacional de Piura, Asociación Estudiantil ADIC, Piura, conferencia presencial, la historieta de 800 milímetros. Ustedes saben, yo doy bastante, por no decir muchas, conferencias virtuales y las doy sentado en mi oficina, en mi casa, porque yo ya hace 6 meses me jubilé y estoy dando conferencias virtuales. Pero esta conferencia es presencial porque estamos aquí ya, ¿no? Esa es la ventaja. Y la historieta de 800 milímetros, doctor Víctor Miguel Ponce, mi nombre, y yo tengo apellido materno, pero en Estados Unidos no se usa, ustedes ya saben eso. Universidad Estatal de San Diego, hoy día, el lunes 8 de enero, este es el escudo de la universidad, el color azul predomina, por eso está el color azul allí, y ahí está la historieta, ese es el clic, o sea, la entrada para la... No, regresa por favor. Tengo aquí a mi asistente, el ingeniero José Ramalá. Entonces ustedes me dirán, ah, qué bonito, ¿y eso qué es? Lo que está a la derecha. Vamos a ver qué cosa es. Dice, cultivo de palta en Michoacán, México. Eso tiene que ver con el tema. Bueno, Michoacán está justamente en los 800 milímetros. Los 800 milímetros dan una vuelta, se quedan por Michoacán y se salen. Además, no solamente Michoacán, hay varias situaciones a nivel mundial en lo que esto pasa. Yo les voy a decir ahora que ahí es donde está la fuerza ecológica, donde están los 800 milímetros, y explicaré por qué después. Entonces, la población que está en los 800 milímetros, en mi concepto, tiene mucho más facilidad de sobrevivir. Oye, ustedes me dirán, pero ¿usted qué está hablando? Es para esa religión. Vamos a ver, vamos a explicar por qué decimos eso. Michoacán en este momento tiene el 75% de la producción de palta en México. Porque eso ya es cantidad, ¿no? Porque México tiene 26, no sé, 32. México tiene 32 estados, el Perú tiene 26, creo, ¿no? 26 departamentos. Son divisiones políticas. Dentro de los 32 estados, el estado de Michoacán produce 75% de la palta. Y a nivel mundial, México produce el 30% de la palta. 30 de cada, o sea, 3 de cada 10 producen en México. Y entonces ustedes ven que ahí hay mucha fuerza. ¿Por qué? A ver, expliquemos eso. Por la situación de suelo y agua. Pero ustedes saben muy bien que para una planta crezca necesita suelos y agua. Puede tener suelos, si no tiene agua, no produce. Puede tener agua, y si no tiene suelos buenos, tampoco produce. Entonces quiere decir que en Michoacán hay una combinación muy óptima de suelos y agua que permite que esta gente tenga fuerza. Y se han dedicado a la palta porque se han dado cuenta que la palta produce muy bien allí, etc., ¿no? Las plantas tienen microclimas en los cuales están adaptados. Y si usted le da ese microclima, pues le gusta y comienzan a producir, digamos así, bastante, en gran cantidad. Ese es el motivo por lo que yo he puesto este gráfico aquí, también está en el artículo, que es un ejemplo. Pero yo les puedo mencionar 20 ejemplos en este momento, y no lo voy a hacer. ¿Por qué digo yo que la historieta de 800 milímetros es fuerza biótica, fuerza vital? Le voy a dar un solo ejemplo. Los incas estaban todos colocados sobre la historieta 800. Fíjense, no necesito hablar de los incas, y ustedes lo saben por la historia y por todo, ¿no? Y hay varias situaciones. Les digo que yo estudio este tema bastante, y digo que en Alemania también pasa, así como en Michoacán, la historieta 800. Y ustedes saben muy bien que los alemanes son muy fuertes, tanto en inteligencia como en trabajo. No quiero hablar de eso más porque no viene al caso. De eso les he dado a ustedes 3 ejemplos de lo que yo voy a decir hoy día tiene sentido. Porque como es una idea nueva, algunas personas dirán, no, eso no se ha demostrado. Y entonces algunas personas me dirán, pero eso no se ha demostrado, ¿usted lo ha medido? No, yo no lo he medido. Yo solamente he usado el razonamiento, la cabeza que me dio Dios para hacer esto. Una situación óptima, en que hay una curva que viene así y la otra que va así. Y en el centro tiene que juntarse. Y tiene que producir la solución óptima. Y eso es lo que vamos a decir ahora. Ahora sí pasamos.
nosotros nos hemos dado el trabajo de traducir todos nuestros artículos al español. En este momento lo tenemos aquí al ingeniero José Rabanal, que yo digo mi asistente virtual, porque él vive en Trujillo, pero trabaja conmigo ya hace 2 años, porque trabajamos virtualmente. Y a él le he dado el trabajo hace 2 años. Bueno, la verdad, primero tenía otra persona y ahora ya entró a trabajar Rabanal, y él está ayudando a completar la traducción de todos mis artículos del inglés al español. ¿Cuántos son? Entre artículos indexados y artículos no indexados, porque hay 2 tipos de artículos. En realidad son 3. Indexados, de revista, de conferencia, y no indexados. Digamos, los no indexados son artículos que usted escribe y los publica. Y entonces son 3 tipos, 3 categorías. El que les habla entre indexados entre indexados y no indexados, pues yo debo estar en el orden de unos 300, 400. Estamos en el trabajo de traducir todo eso al español. Actualmente estamos en un 70-80% y esperamos que el próximo año terminemos todo ese trabajo. ¿Y dónde están esos trabajos? Están todos en mi página web. Este año hemos cumplido el 1 de enero 25 años de actividad en la página web. O sea, yo creé mi página en el año 99 y continuamos avanzando. Y les dije a los alumnos que tengo 25 años y no muchas personas pueden decir eso. Si usted dice que tiene 30 años, está adelante, porque el web se creó para uso general en el año 94. O sea, 30 años no es mentira. Pero si usted dice que yo tengo 32 años en línea, está mintiendo. No había. En esa época no había. Entonces le digo que nosotros, el que les habla, tenemos 25 años en línea y hemos construido una gran plataforma para accesar información hidráulica, hidrológica. Pero también tenemos otro tipo de información. No nos restringimos a eso, porque hay intereses personales. Por ejemplo, tenemos actividades, digamos, secundarias en otros tipos como la arqueología, arte, etc. Bueno, eso no lo cuento. Vamos aquí, con la introducción. Continuemos con la introducción. Comencemos por presentarles a ustedes el panorama de la lluvia. ¿Cuánto llueve? Porque eventualmente vamos a hablar de 800 milímetros de precipitación anual. ¿Cuánto llueve en el mundo? En Atacama llueve 15 milímetros al año, Atacama, Chile, porque está en el centro, en el ojo de esa situación que hay ahí, que está junto relacionada también con la falta de lluvia en la costa peruana. Llueve, como se dice, 15 milímetros. Para referencia, en Lima llueve 30. En Lima casi no llueve. En el Amazonas, para comparación, en el centro, el ojo del Amazonas, que está más o menos un poquito más allá en Brasil, frontera con Perú, allá llueve 3.200 milímetros. Y ustedes me dirán, pero eso es bastante, pero ustedes saben muy bien que en el Amazonas hay mucha agua. Pero eso es todo el agua que hay, no. Hay un sitio en la India, en el este de la India, que se llamaba Cherrapunji, que llueve 12.000 milímetros. 12.000 milímetros son 12 metros. Eso es una jungla verde, casi que no se puede vivir. Pero sí hay gente que todavía vive por ahí. Pero les digo, les digo, que últimamente, en los últimos 6 meses, ha salido una noticia en Wikipedia. Ustedes saben, Wikipedia hay que tener respeto porque es muy grande, que ha habido un punto allá en la India, a 30 kilómetros de Cherrapunji, donde ahora están midiendo 12.5 metros, un número más grande. Entonces, Cherrapunji ha sido soleteado por un nuevo punto allá en la India, donde yo no puedo pronunciar el nombre porque es inmundo. Ahí está en el artículo. Entonces, entre 15 en Atacama y 12.000 en la India, tienes todo un rango ahí de precipitación. Lo lógico sería decir, para aquel que no conoce, que dice 15 en Atacama, vamos a decir 12.000. ¿Será entonces 6.000 milímetros el promedio espacial o temporal de la cantidad de lluvia? Y la respuesta es no. La respuesta son 800. Pero ¿cómo digo yo eso? No lo digo
Los rusos lo dijeron eso. Los rusos estudiaron todo el agua en el mundo. El año 78 publicaron un artículo que se llamaba The Water Resources of the Earth, que quiere decir en español los recursos hídricos del mundo. ¿Por qué lo hicieron? Yo no sé. ¿Qué diseño tendrían? No sé. Pero sí tengo el libro, yo lo leí varias veces. Y es un muy buen libro. Los rusos, como hidrólogos, son buenísimos. Está pues el gran Budico, que resolvió el enigma del ciclo hidrológico el año 53. Y ese tipo hoy por hoy viene a ser, si no el más grande hidrólogo del mundo, por lo menos el más grande hidrólogo ruso. Porque hay otros hidrólogos en otros países, ustedes saben, etc. Entonces, llegamos a eso. Ahora sí pasamos. Entonces, los 800 milímetros es un número que yo lo he recalculado del estudio de los rusos. Porque hay que ver, tiene que ver, no los quiero confundir acá porque es un tema complejo, pero tiene que ver cuánto agua, cuánto contenido de humedad hay en el aire y cuántas veces se recicla anualmente ese contenido. Y resulta que al final le salen a usted 820, 830 milímetros anuales. Pero nosotros no vamos a vender la idea de 830, pues. Hay que hacerlo más simple. Entonces escogimos 800. ¿Por qué 800? Porque es el cubo de 3, 2 por 2 por 2 es 8, por 2 16. Es más, hemos construido ya hace más de 10 años, no 20 años, un espectro climático que divide a todas los climas en ese número. O sea, precipitación 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 y 12800, y ahí paramos porque 12800 estamos llegando a la India, ya no hay más, ¿no? Entonces, eso también lo tenemos en otro artículo que yo he publicado ya hace más o menos unos 20 años, que se llama, bueno, en este momento no me acuerdo el nombre preciso, pero ya lo tenemos todo catalogado. Otros, si les digo, los geógrafos también estudian este tema, porque la hidrología la estudian 3 tipos de profesionales: ingenieros civiles, adelante, como dicen, geólogos y geógrafos. Y a los geógrafos, a algunos de ellos les gusta la división 1000 en vez de 800. Pero yo entiendo que eso a lo mejor ellos no lo han calculado. Nosotros lo hemos calculado y nosotros creemos que es 800. Entonces ahí viene el tema de 800 milímetros. Está en el fulcro, en el centro, como en un sub y baja. ¿Entienden, no? Ahí está en el centro, 800 milímetros. ¿Cuál es la importancia de los 800 milímetros? Vamos a ver eso. Vamos a ver eso. La biosfera. Vamos a leer un rato aquí. Dice, el concepto de la biosfera se atribuye al científico ruso Vladimir Vernadsky. Vernadsky es un gran tipo, pero es ecólogo. Entonces, generalmente fuera de la ecología, nadie lo conoce a Vernadsky. La ciencia es así, la especialidad es así. Entonces, Vernadsky es un gran tipo, un gran ecólogo, que comenzó a hablar hace más o menos 100 años, ruso también, de la biosfera. ¿Qué cosa es la biosfera? La biosfera es todo lo que está. Cualquier elemento que tiene alguna vida es biosfera. Entonces eso va desde el fondo del mar hasta el pico del Huascarán. Si hay vida por ahí, hay biosfera. Y es todo lo que nosotros vivimos. Nosotros como ingenieros civiles, anteriormente no veíamos ese problema, porque hasta el año 70 no se conocía la palabra ambiental en nuestra profesión. Cuando ya salió el tema ambiental en el año 70 y todos tenían que subirse al carro, si no, no trabajaban, si no, no les daban trabajo. Y entonces el que les habla que tenía que subir al carro, ¿no? A partir del año 80, 85 ya yo decía, tengo que aprender este tema porque si no me dan trabajo. Y le entré pues al tema ambiental como muchísimos otros. Los ingenieros civiles también le entraron al tema ambiental. A partir del año 95 yo comencé a enseñar un curso que lo llamé Hidrología Ambiental, graduado. O sea que ese tema no se enseña a nivel antegrado, solamente posgrado.
porque ustedes saben muy bien que hay 3 niveles en la educación: antegrado, luego maestría, que dura 1 año y medio a 2, y luego el doctorado, que dura de 2 a 3 años. Y ya usted, cuando se culmina su doctorado, pues ya no hay más que estudiar. Aunque ahora está saliendo los postdoctorados, es otro cuento. Pero yo, el que les habla, yo tengo un doctorado de Colorado State. Entre uno de los cantidad de doctorados que les conté ese cuento, ¿no? De que Colorado State producía en una época 50 doctorados en agua, ingeniería hidráulica, que tenía 7 campos. O sea, salían agua subterránea, irrigación, recursos hídricos. Había otro tema que se llamaba planeamiento de los recursos hídricos, que no eran recursos hídricos, era un tema específico. Y como les digo, eran 7 campos. Entonces, ahora sí continuamos. El señor Berlatsky, gran hombre, ¿no? El agua existe en la superficie y en el subsuelo en diversos lugares. Todo el mundo sabe el agua. ¿Por qué estudiamos el agua? Porque el agua es vida y nosotros estamos aquí en la tierra, y la verdad es que el sentido de la hidráulica es mover el agua de donde está el agua a donde está el público, la gente. Si el público, o sea, la gente, la sociedad, estuviera distribuida de la misma manera que el agua, pues yo no tengo trabajo. Yo soy ingeniero hidráulico. Yo tengo que mover el agua de aquí para allá. Y si no es necesario, si la sociedad considera que no es necesario, pues no hay trabajo. Felizmente, bueno, no felizmente, efectivamente, la gente le gusta vivir en zonas secas. Ejemplo, Lima. Lima tiene 12 millones de habitantes, 11 millones. ¿Y allí cuánto vive en Lima? 30 milímetros. ¿Será suficiente? Por supuesto que no es. Hay que traerlo de otros sitios. Por muchos años lo trajeron de las alturas de la sierra de Huarochirí. Pero eso está acabando porque Lima está subiendo y el agua no está aumentando. Hace unos 30, 40 años, no tengo los datos seguros, que los ingenieros de Lima están sacando el agua subterránea. Pero eso se les va a acabar. Porque el agua subterránea no se regenera con la misma velocidad con la que la utilizan. En este momento hay un forado, un hueco allá en La Victoria. ¿Usted conoce La Victoria? Que tiene 100 metros de profundidad. O sea que el agua, para bombearla, hay que sacarla desde 100 metros. Y no se necesita un Einstein para darse cuenta que a la hora que toque el fondo del agua, el fondo del agua está en la roca. O sea que el momento que tocan roca ya no se puede, ya no hay agua. Entonces van a llegar allí no sé cuándo. No he estudiado el acuífero. He leído los artículos. No te dicen gran cosa, y no hay muchos de esos artículos. Busquen ustedes en línea, a ver, los acuíferos de Lima, etcétera, van a encontrar 2 o 3 artículos, pero que no lo van a decir todo. Entonces, lo que yo digo, lo que pienso, dentro ya de mi capacidad de ingeniero hidráulico pensante, digo que el agua hay que traerla de otro lugar, cuanto antes, porque si no se va a acabar. Y cuando uno hace un proyecto hidráulico, son 5 a 10 años de preparación. Ojo, obvio, ¿no? Hay que buscar, hay que hacer el planeamiento, hay que hacer el prediseño, el diseño preliminar, el diseño definitivo, contrato, etc. Son 5 a 10 años. No podemos decir hoy día, pero bueno, es otro cuento. Lo cierto es que el agua en Lima va a tener que hacerse de otra manera. Pero ustedes me dirán, mejor le decimos a los limeños que se vayan de donde vinieron. Eso no se puede hacer, políticamente no se puede hacer. El estado de California es un estado así largo, ¿no? Latitudinalmente. La gente está en el sur, en San Diego y en Los Ángeles. El agua está en el norte. Más allá de San Francisco está el agua. Hay una gran cantidad de agua. Y entonces lo que han hecho los ingenieros californianos de allá hace 50 años, han traído el agua del norte para el sur. Pero los del norte están molestando y dicen, ya no le queremos dar más agua. Hubo una discusión hace como 40 años sobre eso. Y medio en broma, medio en serio, los ingenieros del sur les dijeron, bueno, si no quieres darnos el agua, te daremos la gente, pues. Le diremos a la gente que se muden al norte. Pero si usted le dice a la gente, los políticos, ¿sabe usted? No va a tener agua, no nos quieren dar el agua, múdese al norte. Nadie va a querer hacerlo. ¿Por qué? Porque hay una tendencia dentro del ser humano a ser cómodo. Esa es una tendencia innata.
Y la comunidad no se consigue con bichos que te están atacando, mosquitos, no sé. Y cuando hay más agua, hay más bichos, porque hay más zonas donde los bichos se pueden procrear, desarrollar. No necesito decir gran cosa, pero si ustedes se van al Amazonas y se quedan 3 días, ahí salen corriendo. Y los turistas que van, dicen, voy al Amazonas, se van, visitan, toman fotos, un videíto y se corren. Porque no pueden resistir la cantidad de bichos que hay y otros animales, por último. Entonces, la selva es inhóspita para los humanos. La costa es hóspita, pero hay que tener el agua. Pero en esa disyuntiva situación. Y si todos son ingenieros hidráulicos, en buena hora, hay que tener agua. Yo no trabajo en eso. Pero hay que ser juicioso, cuidadoso. Porque no solamente se trata de traer el agua, sino que tienes que evaluar qué vas a hacer al otro lado. Porque si el agua la vas a traer de aquí para allá, aquí se va a llenar de agua y aquí le va a faltar agua. Ustedes como ingenieros civiles ambientales tienen que evaluar hasta qué punto puedo yo sacar el agua de allá. En Lima llueve, dije 30 milímetros, ¿no? En el departamento de Pasco, que queda al nortecito y arriba, llueve 1200 milímetros. En Lima hay un montón de gente y en Pasco no. Pasco hay ciudad de Pasco, ¿cómo se llama? Cerro de Pasco. Pero llueve muy poco, muy poca gente, comparable, ¿no? Entonces, yo digo que un poquito de desagüe, y no es mucho, se podría bajar a Lima. Y bajar, digo, porque allá hay un cerro. Ustedes no conocen, no creo, que conozcan Guayay. Guayay es una ciudad que queda en el límite en Pasco, pero en el límite con el departamento de Lima. Si usted baja el agua de Guayay, se va a Cajatamo. Y entonces ya llega el agua eventualmente de bajadita. Ahí no hay que bombear. Sería ideal. Eso yo creo, ustedes me dirán, no, Pasco no, Junín. Junín tiene 500, 600 milímetros y tiene más gente que Pasco. La pelea va a ser más fuerte con Junín. Lo obvio, ¿no? Siempre hay conflicto, siempre hay pelea. Ustedes estudiaron ingeniería civil porque muchos de ustedes dijeron, a mí no me gusta la política. Y el que les habla dice lo mismo. A mí no me gusta la política, yo voy a estudiar ciencia. Bueno, les toca la realidad, porque muchos de los problemas que yo he tenido, no problemas, proyectos que yo he tenido allá en la universidad, esos proyectos, digamos, no de la universidad, sino, bueno, algunos eran de la universidad, pero muchos han sido políticos, porque el agua está dentro del centro de un esquema político, y entonces hay que discutir, luchar, pelear, oponerse, y no les quiero contar más historias sobre eso porque no tenemos tiempo y no vale la pena, pero tengo mucha experiencia en eso. Continuamos. Entonces, los requisitos fundamentales para la vida son la energía solar, en una parte, el dióxido de carbono. Sin dióxido de carbono no puede haber fotosíntesis. ¿Y dónde está el dióxido de carbono? Está en el aire. ¿Y por qué tan poquito? Porque si hubiera mucho dióxido, sería muy caluroso y ya nosotros nos hubiéramos achicharrado, ¿no? Entonces, el dióxido de carbono bien poquito, pero está en el aire. El original dióxido de carbono, presumiblemente salió de los volcanes, porque al principio había muchos volcanes. Se dice que ahora en este momento hay 100 erupciones de volcanes a nivel mundial, pero hace 1.000 millones de años o 2.000 millones de años, no se olviden que la Tierra tiene 5.4 mil millones de años. Entonces, cuando la Tierra se formó, se tuvo que enfriar. Y se enfrió por 2.000 a 3.000 millones de años. Las primeras plantas comenzaron aproximadamente 2.500 millones de años. Y los primeros animales, 1.000 millones de años. O sea, 5.400, los volcanes, el enfriamiento, 2.500 para las plantas y 1 millón, 2.500, ¿qué dije? 2.500 millones, y el otro es 1.000 millones. Y ahí ya comenzó el desarrollo de la vida en la Tierra, que no les voy a contar ahora porque es otro tema, ¿no? Pero el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, se comenzó a desarrollar
hace 300.000 años. Primero fue Homo sapiens y luego Homo sapiens sapiens. Y unos dicen que el Homo sapiens sapiens son 100.000 años. Y luego viene el hombre el Neandertal, ¿no? El Neandertal primero y luego el sapiens, porque el Neandertal no es sapiens. Vamos aquí. Entonces, tenemos aquí la composición de los gases atmosféricos en la atmósfera desde 4.5. Perdón, les dije 5.4, estaba mal, es 4.6. Y luego el dióxido de carbono, y ustedes ven el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento fundamental. Fundamental. Es más, si no hubiera nitrógeno estaríamos todos muertos, quemados. El nitrógeno es inerte, o sea que no se quema. El oxígeno se quema. El oxígeno es explosivo. Si el aire no fuera 4/5 partes de nitrógeno y 1/5 parte de oxígeno, ya estuviera achicharrados. O sea, no hubiera producido el hombre. Pero naturaleza es sabia. Ella dijo, yo voy a poner ahí exactamente lo necesario para que el ser humano, el Homo sapiens, se desarrolle. Y nosotros estamos ahora, en la última instancia aquí, ¿no? En el presente. Echémosle aquí nomás y estamos aquí. 21%, 21% de oxígeno. ¿Y el resto qué cosa es? El resto es nitrógeno. ¿Ya ven ustedes cómo es? Ahora seguimos. La necesidad de agua. La sustancia más abundante en la biosfera es el agua. El agua de todos los compuestos químicos es el más favorable para la vida tal como la entendemos. Hay otros compuestos químicos, el amonio y esto que es el otro, hay una lista. Lo tenemos por ahí. Pero el agua es la que tiene todas las condiciones. ¿Y cuántas condiciones son? Son un montón de condiciones. El agua tiene todo para hacer posible la vida. Y vamos a hablar de algunas. Vamos a ver. Primero, tiene mayor calor específico entre los líquidos. La cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado. Esto es física del agua. Tiene un mayor calor de vaporización de cualquier líquido y por lo tanto una volatilidad muy baja. Quiere decir que el agua está ahí y no se va a ir, se va. Si usted tiene una superficie muy pequeña, se evapora el agua, pero es difícil que se evapore. Si usted calienta agua en una olla, eventualmente se evapora. Pero si no la calienta, no se evapora. Se evaporará, pasará un año para que se evapore y usted lo que necesita es que se evapore más rápido, ¿no? Entonces, un pequeño momento dipolar, el cual mide la electronegatividad de la estructura molecular del agua, permitiendo que el agua disuelva cualquier sustancia, casi cualquier sustancia. Si usted tiene una plancha de concreto, una losa de concreto, y pone un chorro de agua aquí, en 2 años hay un hueco. Y eso lo he probado yo en mi casa. ¿Cuál chorro de agua le cuesta? La lluvia ni caída del alero. ¿Entienden? El agua disuelve cualquier cosa por el momento dipolar que tiene. ¿Qué cosa es el momento dipolar? La molécula del agua está desbalanceada entre los protones y los electrones. Los electrones están construidos de tal manera que unos por aquí, otros por allá, y está desbalanceado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el agua pasa, recoge, los electrones están recogiendo ahí. Toda la agua recoge. La única agua que no recoge, digamos, la que menos recoge, bueno, digamos que toda agua recoge, vamos a quedar ahí nomás. Entonces, esa es una función buena y mala. Y ya lo voy a decir por qué. No hemos venido a hablar de ese tema, pero ya aclararemos eso. Toda función, lo dijo Maquiavelo, el gran pensador italiano, toda función o toda actividad, toda característica es buena y a la vez es mala. Ustedes tienen que examinar la bondad y a ver si optimizan la bondad para minimizar la maldad, lo decirlo malo. Pero siempre va a haber algo malo. Eso lo dijo Maquiavelo en el año 1517 en un libro que él escribió, entre tantos 8 que escribió, que se llama Los discursos de Tito Livio. Y que yo les insto a ustedes a que lo lean, pero no tengan apuro. Esperen unos 10, 20, 30 años. Yo, medio en broma, medio en serio, lo recomiendo a mis amigos que cumplen 50 años. Porque digo, si a los 50 años no te enteraste, ya es hora que te enteres. Entonces, así es la situación en ese caso de Maquiavelo. Bueno, la tensión superficial.
De modo que el radio de curvatura del menisco es mayor que el de cualquier otro líquido. Su constante dieléctrica es mayor que de cualquier otra sustancia. Es excepcional el agua. Una variable redox, esta parte no se conoce, una variable redox potencial, lo que se llama redox potential en inglés, definida como la medida de la afinidad de una sustancia para perder o ganar electrones. Todo en la naturaleza es oxidación-reducción. El cuerpo humano es una máquina de oxidación-reducción. El cuerpo humano es reducido y el aire es oxidado. ¿Sí o no? Sí. Y entonces nosotros respiramos y ganamos oxígeno, etc. Y hay que separarse. El día que usted fallezca, pues falló la máquina, ¿no? Y ya no se puede vivir, obviamente, ¿no? Entonces, así. Entonces, tenemos aquí la molécula del agua tiene la propiedad de que a 4 grados Celsius se esparce, y entonces el hielo es menos denso y flota, y eso es muy bueno. Si el hielo fuera, en vez de ser a 4 grados Celsius, fuera a 0, los peces no podrían funcionar, porque se congelaría todo el mar y ahí se mueren los peces. Pero no es así, ya la naturaleza sabía, creó el agua para que se expandiera y que a los 4 grados Celsius pudiera flotar. Entonces se crea una capa y debajo de la capa ya los peces pueden continuar viviendo en ríos, lagos, en todos los cuerpos de agua. Luego aquí tienen una figura de los procesos de oxidación y reducción que se van produciendo siempre en todas partes de la naturaleza viva. Hay reducción, oxidación y reducción. Yo no conocí este tema. Les voy a contar así un paréntesis. Yo en el año 98 no conocí este tema porque no me enseñaron. Y además no era ecólogo, yo era ingeniero civil. Y presenté una propuesta para hacer un estudio en el Mato Grosso, en el Brasil. Íbamos a hacer unos estudios. Y me lo rechazaron. Me rechazaron la propuesta diciendo que yo había hablado del pH, pero no del PE. Uy, en ese momento dije, esto ya me agarraron, ¿qué cosa es el PE? Y me puse a estudiar. Y el PE está relacionado con la oxidación y reducción, fundamental para lo que yo iba a estudiar, que eran humedales. Los humedales están controlados por el PE, o el nivel de oxidación y reducción. Y yo en ese momento no sabía porque no era mi área, pues. Pero yo entré y ahora sí ya lo conocemos, ya lo han pasado 30 años de esto, de esta experiencia mía. Luego, ¿qué porcentaje de agua es el ser humano? Los libros difieren, pero yo me voy con este plano que escribió David, que escribió un buen artículo en el año 70, que dice que es 98.2 o 98.4, algo así. Quiere decir usted, entonces, que si usted, disculpe, un poquito fuerte, ¿no? Pero usted fallece y tiene dos opciones: ¿se va a enterrar o lo va a, ¿cómo se dice? A cremar. Enterrar cuesta X y cremar cuesta 0.1X, más o menos. Entonces ya no tengo dinero, ¿qué me cremen? Lo crema y al final a sus restos, a sus deudos, le entregan, si tú pesas 100 kilos, a sus restos le van a entregar 1.4 kilos de ceniza. Así es, porque es lo que queda. ¿Qué quiere decir entonces? Que esa ceniza son los nutrientes, lo que no se pudo quemar. Y los nutrientes no se pueden quemar. O sea, se queman, se desasocian, pero quedan. Usted no tiene temperatura para disasociar la molécula de los nutrientes. Ahí queda como residuo, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros somos 98% agua, y eso está comprobado por el efecto ese de la cremación, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto agua? Y los nutrientes son indispensables. La cantidad y calidad de nutrientes define quién es usted. O por último, qué tipo de manzana es, qué tipo de papa. Diferentes papas tienen diferentes nutrientes. Si son diferentes, no es por el agua es H2O y punto. Es por los nutrientes que hay. ¿Por qué en Estados Unidos hay 6 tipos de papa y en el Perú hay más de 2000? Interesante, ¿no?
Es que primero que aquí este es el land race, o sea que aquí se comenzó hace muchos años a crear naturalmente la papa por los incas en la sierra del Perú. Y luego esa papa, cuando vinieron los europeos, se llevó a Europa, España, etcétera, y se reprodujo a nivel mundial. Yo no soy agronómico, pero yo tengo entendido que ahí en Estados Unidos hay 6 tipos de papa, porque o los otros o no pueden crecer, o no les gusta a la gente, o simplemente no es económico. Entonces, lo dejan a un lado. Entonces les digo, si ustedes van allá al mercado, 6 es mucho, porque en realidad cuando yo voy al mercado solamente hay 3. Pero si ustedes se van a Arequipa, al mercado ahí se trata de Arequipa, y por qué no decirlo, en cualquier parte del Perú, y yo les digo Arequipa porque yo estaba en Arequipa. Se queda usted así, yo le voy a decir, increíble. Papas de papas chicas, papas arenosas, papas azules, papas amarillas, todo. En el Perú hay toda calidad y cantidad de papas, conocido a nivel mundial, que aquí anteriormente eran 2.000, pero parece que ahora están hablando de 3.000 variedades de papa. Y es el land race es donde se originó, donde la naturaleza decidió que debido a que estaban los nutrientes adecuados para producir este tipo de papa, se pudo producir. Si usted no tiene los nutrientes, cantidad y calidad adecuada de nutrientes, no puede producir. Cuando usted quiere producir una manzana, echa ahí el germen y tiene que echarle agua, por supuesto. Y tiene que echarle algunos nutrientes, porque si no, la manzana no crece. Y si usted dice, bueno, ahí están entre los agrónomos, ¿no? Les saben bastante de nutrientes. Y ellos pueden determinar que si voy a cultivar tal manzana, tengo que ponerle estos nutrientes o tal fruta, y hacen lo mejor que pueden. Un poco a ciegas, porque en realidad la cosa está tan pequeña que no se ve exactamente. Pero sí se hace, eso se llama fertilización. Fertilización. Los nutrientes todos son importantes. Es el 1.6 del cuerpo humano que define el cuerpo humano. En las manzanas, fruta, toda otra fruta, es otro porcentaje, etcétera, yo no sé cuánto será, pero es así. No hay vida sin nutrientes, no hay vida sin agua, no hay vida sin sol, y tampoco hay vida, bueno, y yo se lo he mencionado aquí, ya no me acuerdo, obviamente no puede haber vida sin dióxido de carbono, porque el dióxido de carbono es el que va a agarrar en la fotosíntesis para crear la materia orgánica, primero las hojas y luego la fruta, en un tiempo apropiado. Es como decir, tiene que haber un proceso vegetativo para que eventualmente se produzca la fruta, luego usted la coseche y se la lleve a comérsela. Todo eso es agronomía. No hemos venido aquí a hablar de agronomía. En la tabla periódica de los elementos, que ustedes saben muy bien que es del señor Mendeleev, que era ruso. Yo no he venido aquí a promover Rusia, pero la verdad es que lo que hemos estudiado mucho tiene que ver con lo que ha hecho Budiko, con lo que ha hecho muchos científicos rusos. Bueno, continuamos, seguimos. Voy a terminar aquí unos 15 minutos. La biosfera se compone de dióxido de carbono y agua, exactamente. La fórmula de formaldehído, se llama formaldehído, es la función fundamental de la biosfera. CH2O. ¿Y el resto qué cosa es? El resto se conoce como HOPs, que son los 6 nutrientes fundamentales. Es el nitrógeno, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre. Son los 6 nutrientes primarios. Sin esos 6 nutrientes no puede haber vida. Interesante, ¿no? Interesante en este caso es que el fósforo y el azufre en muy pequeñas cantidades. Pero el fósforo es fundamental. Sin fósforo no habría vida. Y les puedo contar miles de historias sobre eso, pero no lo voy a hacer porque nos acaba el tiempo. Seguimos. El fósforo es absolutamente necesario para la biosfera. El enlace de fosfato de alta energía es el combustible universal para todo el trabajo bioquímico. Un átomo de fósforo por molécula de adenosina es absolutamente esencial para el buen funcionamiento de la biosfera. ¿Quién dijo eso? Debe, 1970. En 1970 se comenzó el movimiento ambiental a nivel de Estados Unidos y mundial, y el Scientific American
que es una revista de mucha reputación, decidió invitar a los científicos de más alta talla y les consignó que escribieran artículos sobre sus temas. Y se escribieron 10 temas. Se consiguieron 10 científicos de primera línea, uno de ellos es David. Y yo aquí estoy beneficiándome con lo que escribió David en el año 70, porque lo hemos examinado minuciosamente y le hemos sacado, digamos, todo el jugo que tenía ese artículo. Yo le estoy presentando a ustedes acá la información que presentó David del año 1970. Es una información, digamos, antigua, pero estas cosas no cambian mucho. Sería interesante que se contratara un bioquímico para que examinara todo esto 60 años después, ¿no? Seguimos. O sea, aquí tenemos la composición de la biosfera, la que hizo David, la composición de la biosfera, muy interesante. Tenemos el hidrógeno, el helio, el litio, etc. Helio, litio, estos son ceros, o sea que no hay composición, pero carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, flúor y neón no hay. Eso no funciona en la biosfera, funciona digamos, en el resto de la química, pero no en la biosfera. Sodio es muy importante, magnesio, aluminio, seguimos, o sea, magnesio, aluminio, silicio, fósforo. El sodio, el magnesio, el potasio y el calcio son los 4 concationes de las sales básicas. La sal es fundamental. La sal más importante es el cloruro de sodio, que es el que le echamos a la ensalada. ¿Sí? A la ensalada ustedes no le echan cloruro de potasio, eso no lo venden. Cloruro de sodio. El cloruro de sodio es bueno o es malo, en exceso es malo, pero una ensalada sin cloruro de sodio no es ensalada. Pues. Tendríamos que llamarle, qué sé yo, no sé, la palabra salada que viene de la sal. ¿No? Esa historia de la sal es importantísima. El océano, que lo tenemos acá a un lado, es 3,5% de sal. O sea que si usted evapora todo el océano, tiene un tremendo montón ahí, un monte de sal. ¿Y de dónde salió toda esa sal? ¿Por qué la naturaleza hizo el mar salado? La respuesta es porque eso es de desagregación de las rocas a través de miles y millones de años. Pero ¿cómo llegó allí? Llegó por la escorrentía, porque rodó por todos los valles y llegó al final y ahí se depositó y se quedó allí. Cloruro de sodio, 85% del mar. Pero ¿por qué el cloruro solamente el cloruro de sodio? Hay varias otras sales, sulfato de magnesio, etc. Porque las otras sales tenían usos, había usos. Por ejemplo, el calcio se utiliza en los moluscos, las conchas del mar. En cambio, el cloruro de sodio no se utiliza para nada. Una vez que llegó al mar, ahí se quedó y se acumuló. Y se continúa acumulando. Usted me dirá, pero doctor, nadie ha dicho que se está acumulando la sal en el mar. Es porque es muy grande el mar, súper grande. Entonces se acumula, se está acumulando, pero muy poquito. No hemos podido ni medirlo. Entonces ese es el asunto con la sal. La sal es fundamental para ciertos usos y para otros no. Estos elementos, número atómico, etcétera, pasamos a la tabla 2. Composición de la biosfera por peso unitario. Yo les voy a dejar este artículo y la dirección para que ustedes lo vean pues, con detalle, si quieren verlo, si tienen interés. Entonces, ahí está todo el artículo. Seguimos. ¿Cuál es la fórmula de la vida? Eso lo dijo Deb. Dijo que la molécula que podríamos llamar vida es 2.960 partes de hidrógeno, 1.480 partes de oxígeno, que es la mitad, 1.480 partes de carbono, que es igual que el carbono, porque es CH2O, que es el formaldehído. Pero tiene esta colita de aquí, nitrógeno 16, o sea, el cuarto más importante es el nitrógeno. Luego viene el fósforo y luego viene el sulfuro. El cuarto es el quinto y
el sulfato, no, el azufre. El azufre, ¿correcto? Esa es la fórmula de Debbie de pues, la vida. Entonces sacamos las siguientes conclusiones. La abrumadora presencia de formaldehído, que constituye el 98.4%. La gama de nutrientes, una gran gama de nutrientes, que son los que determinan la formación biótica. ¿Correcto? Seguimos. El clima. Ahora viene el clima. Aquí en Piura hay un clima muy cálido, tropical, llueve poco en la costa peruana. ¿Por qué no llueve en la costa peruana? Si ustedes se van a Tumbes, los que se han podido ir a Tumbes, se encuentran que ahí existe Puerto Pizarro. Creo que es un poquito más allá de Tumbes. En Puerto Pizarro sí llueve. ¿Sí o no? Sí llueve. Si no han ido, ahí, yo he ido. Pero de Tumbes a Tacna no llueve. ¿Por qué no llueve? Mi padre, que era bien bromista, así dijo una vez, el señor Humboldt vino acá en el año 1802, descubrió la corriente de Humboldt y nos la dio. Dijo, aquí tiene una corriente, yo lo voy a llamar la corriente peruana. Pero después vino la gente y dice la corriente peruana de Humboldt y le quitaron el peruano y ahora se llama la corriente de Humboldt. Otros dicen correctamente la corriente peruana de Humboldt. Mi padre decía en forma de broma que si Humboldt no nos metió por la cabeza la corriente, que a lo mejor la corriente se iba sola. Por supuesto es risa, eso es broma. La corriente está ahí, estaba hace muchísimos años y no se va a ir. Esa corriente determina que aquí en toda la costa peruana no llueva. No llueva. Porque este es tropical, aquí estamos, Lima está a 8, nosotros estamos aquí a 1, más o menos. Latitud sur. El Ecuador, hay una zona en el Ecuador donde está en latitud 0, es un poquito más arriba de Quito, o más abajo, no sé, creo que es más arriba. La latitud 0, latitud 1, latitud, por ahí llega Tumbes, va hasta Lima, que queda latitud 8, luego se va a Tacna, latitud 12, ahí acabó el Perú, y en toda la costa no llueve. ¿Es bueno o malo eso? Yo no sé si es bueno o malo, pero es la realidad, y no se puede cambiar. Para cambiar usted tenía que empujar la corriente fuera, y eso nadie lo va a hacer, porque esas corrientes ya vienen por el mar. ¿Quién se va a meter a hacer eso? Ni modo. Entonces estamos castigados o bendecidos. Eso es lo que ustedes. Luego con ustedes, porque estamos los dos, porque Maquiavelo dijo que cuando hay algo bueno siempre hay algo malo. Entonces, como lo quiera usted verlo, siempre hay algo bueno y le voy a decir que pues hay, justamente en este tema. Entonces seguimos aquí. Nosotros hemos examinado un estudio que han hecho los alemanes, más abajo, José, que dice que en la zona árida, que es menos de 800, vive el 38% de la población, y en la zona húmeda, que es más de 800, hasta acá, vive el 62%. Conclusión, la gente le gusta un poquito, la tendencia es un poquito para la zona húmeda, pero no tanto, porque está húmeda de 800 a 1600, pues no hay mucho problema. Ya si usted se va a 3200 ya se llenó de agua, ya vienen todos los bichos y usted tiene que salir corriendo. Bueno, usted que no está acostumbrado, porque los que están acostumbrados no salen corriendo, porque ya los bichos no los quieren. Hay una tendencia natural que los bichos les gusta un tipo de sangre o un tipo de persona. Entonces usted puede ir a un lugar y ahí a usted lo pican y a su vecino no lo pican. ¿Por qué? Porque así son los bichos. Les gusta picar a alguien. Yo se lo digo por experiencia, porque ahí en mi casa llegan los mosquitos y la pican a mi señora. A mí no me pican. Yo no sé por qué. Ni siquiera lo diseñé, no hay medicina, nada. Debo tener una sangre diferente, pues, muy amarga, no sé. No quiero entrar en eso, pero es la verdad. Entonces, aquí tenemos el razonamiento anterior, es la humedad ambiental. Yo pensaba que a lo mejor iba a ser 50%, pero no tiene por qué ser. La tendencia natural actual, de acuerdo al estudio que han hecho los alemanes, muy buen estudio, ¿no? Hace poco, hace 20 años, es poco en realidad, determinar que esta es la división climatológica o climática de la población mundial. Ahora sí, la isovieta de 800, llegamos finalmente, voy a hablar 10 minutos más y ahí continuamos con las preguntas. La isovieta es una curva que muestra
la precipitación igual en unidades de profundidad. Y hemos hecho un trabajo sobre esto. El origen del valor de 800 merece una explicación. La cantidad de humedad almacenada en la atmósfera es función de la latitud y el clima y varía de 2 a 15. No quiero entrar en detalle. Lo siento que los rusos dijeron más o menos 800. Lo hemos calculado. No, perdón. Nosotros calculamos 800 en base a información que conseguimos de los rusos, de los científicos rusos. A mí me interesaba ver este número, buscar un número, y me refería a la obra de los rusos, que yo sabía que era buenísima. Es un libro grueso, pero hay que leerlo todo. Lo leímos todo y encontramos aquí ese para calcular los 800. De eso sacamos los 800. Que no está ni muy alto ni muy bajo, está correcto. ¿Dónde están los 800 milímetros en el Perú? El año 2012 hablé con el ingeniero Coroigo en Lima, mi colega, usted lo debe conocer, profesor de la Universidad de Ingeniería, y le dije, Julio, ayúdame, quiero hacer una isolleta general de todo el Perú, curva de isolletas. Y él tenía un amigo, un alumno que era muy inteligente, muy hábil, y él no lo construyó, pero su alumno sí lo hizo. La isolleta 800 pasa como al pelo, como se dice, por toda la sierra del Perú, desde Cajamarca hasta Junín, pasando por Huánuco. Pasa así por donde entra por aquí, a Huánuco, usted sabe, entra por aquí y sale. Está la isolleta 800 en Piura. Pues yo digo que sí, pero tiene que usted remontarse por allá, por el este, pues por Ayabaca. Yo he estado por Ayabaca hace 5 años, fuimos a ver un asunto, y yo sé, pues ustedes saben muy bien, que si ustedes se remontan a la sierra, comienza a llover más. Es más, la costa del Perú no tiene más de 20 kilómetros. Después de los 20 kilómetros ya envuelve la ceja de sierra y luego la sierra. Ahí llueve mucho más, cada vez más. 400, 600, 800, llega a los 800 y se pasa a 1000, 1500. Y ya usted cuando llega ya a más de 1500 ya está en selva. Yo no sé, porque no tengo detalle, si el departamento de Piura tenga selva. Habría que ir allá, envié ayer a mi ingeniero, mi asociado, para que ahí sí hay vegetación de la selva en Piura. No sé, no estuve allí con intención de estudiar, pero sí estaba en Lambayeque. Y en Lambayeque hay un sitio que se llama Incahuasi, que está al final, al final de Lambayeque, casi entrando a Cajamarca. Y allí hay vegetación de la selva. Quiere decir entonces que Lambayeque tiene costa, sierra y selva, por exclusividad. Como les digo, probablemente estamos hablando de que a ustedes sería interesante que ustedes examinaran ese tema, tal vez como proyecto, no sé, lo estoy abriendo, ¿no? Entonces, las regiones áridas, como el desierto del Sahara, se miran así, y las regiones húmedas, como la selva amazónica, se mira así. Sí, claro, por supuesto. Ustedes no van a confundir, no me van a decir lo contrario. Entonces, ¿qué pasa? A la izquierda no hay agua, y a la derecha hay mucha agua. Eso lo sabe todo el mundo. Lo que no se sabe es que a la izquierda hay un montón de nutrientes nuevos, inusados, y que a la derecha no hay nutrientes. No es fértil, se ha dicho que la selva amazónica no es fértil, porque la fertilidad no está relacionada con el agua. La fertilidad está relacionada con los nutrientes, la disponibilidad de nutrientes que hay en cantidad y calidad. Y como la selva no tiene nutrientes, es pobre. Por eso es que el país del Brasil se va a molestar cuando muevan toda la Amazonía y la conviertan en industria. Ese señor Bolsonaro, discúlpeme, está medio loco, pero invente que ya no está allí. Además es de política. O sea que yo puedo decir una cosa y vienen otros que se oponen a mí y dicen lo contrario. Pero la verdad es que la selva la hizo la naturaleza para que fuera selva. Si usted quiere aprovechar la selva, aproveche las nueces que hay en la selva. Aproveche lo que hace, aprovechaba antes que era el hule, que después ya se terminó porque hicieron el hule sintético, los americanos, los británicos. Pero la selva así como tal no se puede desarrollar. ¿Quiénes dijeron eso para comenzar? Los incas.
Seguro que los incas trataron de cultivar papas en la selva y no les salió. Y se retiraron. Y lo dejaron así como está hasta ahora. Fíjense nomás. Hay que ver la historia, que acomoda mucho con la ecología, ¿no? Entonces tienen ustedes esa situación de mucha agua nutriente y de mucho nutriente, poca agua. ¿Por qué digo mucho nutriente? Porque estos suelos, de los de la izquierda, son nuevos. Y suelos nuevos no ha llovido. En el Sahara nunca llueve. Y remontémonos 1000, 2000, 5000, 20000, 100.000 años. Porque estos son procesos geomorfológicos que son de tiempo geológico. Entonces yo no puedo con certeza determinar exactamente qué es lo que está pasando. Un ingeniero hidráulico puede hacer un cálculo para 100 años. Lo puedes hacer para 10.000, y lo he hecho varias veces, pero no lo puedes hacer para 100.000 o 1.000.000. Porque ya estás entrando en la geología, y eso ya demora mucho tiempo. Y nosotros no tenemos ningún término de referencia para hacer ese cálculo. Fíjense. Cuando los americanos se encontraron con esa verdad, dijeron lo que hay que hacer es tirar a un lado la estadística. No sirve porque no tenemos datos. La estadística es datos y no tenemos datos. Creamos el concepto que se llama precipitación máxima probable. O sea, físicamente entraron a determinar para todos los tiempos la cantidad de agua. Pero eso tiene errores y han tenido ciertos errores. En el año 63 determinaron el PMP de California y en el año 98 lo modificaron. Lo modificaron porque se equivocaron, ¿cierto? Entonces ya tienen otro PMP del año 98 en California. Y el PMP del Perú, eso no existe porque no lo hemos hecho. Porque se necesita mucha capacidad, digamos, de todo tipo para determinar ese PMP. Cuando yo estuve en Tijuana, Baja California, hicimos un proyecto de hidrología y había que calcular el PMP. Y yo me fui al gran think tank mexicano de hidrología que hay en Cuernavaca y hablé con un colega que es amigo mío y le dije, no me acuerdo su nombre, fulano, Jorge, ¿me das por favor el PMP de México? Porque yo necesito hacer un estudio. Y me miró y se rió y dijo, aquí no tenemos PMP, doctor. ¿No tiene PMP? Cierto, tienes razón, eso está en México, el PMP de Estados Unidos, ¿no? Entonces, le pregunté algo así como la distribución de la lluvia. Y me dijo, nosotros usamos tal distribución a nivel México. Me quedé así con la boca abierta, porque me estaba diciendo que en todo México se utilizaba solamente una distribución espacial temporal de lluvia, cuando en realidad en México tienes el desierto del Vizcaíno, que no llueve nada, como en Chile, y tienes, ¿cómo se llama? El estado ese que está en sur, cerca de Guatemala, donde llueve un montón. Y ahí no podía haber igualdad en la distribución espacial y temporal de precipitación. Estaban equivocados los mexicanos. Y ese es el think tank, es decir, lo mejor de México, en Cuernavaca, en hidrología, año 2000. ¿Ok? Luego, entonces está claro que esto es así, seguimos. Ahora sí. Entonces, nosotros postulamos que la humanidad se enfrenta a este dilema. Cuanto más árida es la región, menos agua. Por otro lado, cuanto más húmeda, menos nutrientes. O sea que en una zona de aquí, de como aquí Piura, que es árida, no hay agua, pero hay muchos nutrientes. Entonces ustedes lo que tienen que hacer, y se ha hecho bastante satisfactoriamente, es traer el agua de los 31 corrientes que hay aquí. Se estudiaron la cantidad de corrientes que hay, son 31 de Tumbes a Tacna, y ahí sale el agua porque llueve, no baja por aquí. El río La Leche es un gran río, el río Piura ya acabo de ver, inmenso. Lamentablemente esos ríos no son constantes, cambian mucho su paso. Entonces ahí entra el asunto de la inundación, porque ustedes saben que la hidrología misma, ahora sí lo voy a sorprender, tiene 100 especialidades. O sea que si usted quiere estudiar hidrología, ingeniero civil, hidrólogo, va a estudiar 10, como yo. Y la otra 90, no sé, busque a otro especialista. Yo, por ejemplo, no soy estocástico, nada. Si viene alguien con esto, yo no traigo estocástico.
Yo trabajo determinística, porque son opuestos. Y así, les digo que son 100 y están en un listado, los 100 tipos de ideología que hay. Y esto no los inventé yo, los he buscado en Google. Mi concepto es que si en Google existe, ya existió. Yo no voy a inventar nada. Si inventara yo, estaría haciendo trampa, pues. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Seguimos. Entonces, se necesitan cantidades de agua y nutrientes para el correcto funcionamiento de la biosfera. ¿Ok? Una región más seca, digamos menos de 400 milímetros, tendrá un buen suministro de nutrientes, por tanto, incluidos los que son muy necesarios para la vegetación. ¿Cuáles son necesarios? El potasio y el magnesio. Poquito, pero se necesitan. ¿Dónde está el potasio y el magnesio? En el suelo. No se necesita mucho, ya les dije, pero sí se necesita. Sin potasio no hay desarrollo. Las minas de potasio son las minas de fertilizante. Y ya lo dijo alguien, ahora sí me voy a asustar, que antes de que se acabe el petróleo se va a acabar el potasio. Se ha calculado que en 100 años a lo mejor se acabe el potasio. El petróleo continuará. Usted sabe que el petróleo es negativo, que todo lo que sacamos de ahí solamente regresa. Pero el potasio no es negativo. El potasio es para el alimento, para la vida, pero eventualmente la tendencia es que se acabe, porque estamos usando mucho potasio. Pero usted me dirá, pero doctor, no, este potasio hay que buscarlo, hay que agarrarlo, hay que mantenerlo con nosotros. El potasio está en ese asunto que nosotros jalamos todos los días, 3 veces. ¿Sabe de qué estoy hablando, no? ¿Sabe? No sabe. La bomba del baño. Ahí está el potasio. ¿Y de dónde lo mandamos? Yo no sé cómo lo mandan aquí. En otras partes se recupera el 50%, pero en San Diego la mitad se va al mar. Estamos botando el 50% del potasio al mar. ¿Por qué? Porque no hay un sistema económico para recuperar todo eso. Ese es el gran problema de la humanidad. ¿Cómo recuperar todo para reciclarlo todo? Ustedes saben muy bien que ya hace 20 años dijeron reciclar. Y estamos reciclando todo, papel, qué sé yo. Pero todavía no hemos reciclado eso. Y no quiero mucho hablar porque es un poquito feo, ¿no? Pero es cierto. Entonces les digo que nosotros hemos concluido, por conocer matemáticas, que si usted tiene una función que sube y una función que baja, en el centro está el óptimo. Y ese centro son los 800 milímetros. Y es un número cabalístico. 800 milímetros, un bonito número. Entonces decimos, ya con conocimiento de todo lo que conocemos, de que los 800 milímetros es un área donde la vida es más fácil. Ahora me dirán ustedes, pero lo único que usted ha hablado es nutrientes y agua. Bueno, no lo entiendo bien. ¿Cómo es eso de que la vida es más fácil? Es que hay nutrientes, ¿no? Hay agua, ya no tienen que transportar el agua. Muy poca agua transportada. Aquí en la costa del Perú, todo el agua es transportada. Y para transportarla, o gradiente o lo bombea, pero hay que transportarla. Ingenieros hidráulicos, etc. Eso es con el agua. Y con los nutrientes, si no hay nutrientes, usted tiene que ponerle nutrientes. Eso se llama fertilización. Pero el problema está, bueno, como por supuesto en la selva, si vienen los brasileros y cambian toda la floresta y la eliminan y lo hacen campo para hacer vacas, para crear vacas, y que lo están haciendo en muchas áreas del mundo, no solamente en Brasil. De repente se le acaban los nutrientes y a los nutrientes hay que poner nutrientes. Traen los nutrientes, los compran y se los echan. Ahí puede llover en cualquier momento. Entonces va a venir la lluvia y se va a tirar los nutrientes al río. Y ese río se va a eutroficar, se va a enriquecer artificialmente y se va a echar a perder. Eso ya pasó en muchas ocasiones. Eso se llama en la ingeniería sanitaria eutroficación, el enriquecimiento artificial de un cuerpo de agua. Puede ser río, puede ser lago, puede lo que sea. Eso no se debe hacer. Eso es un impacto ambiental muy serio. Entonces no se puede hacer. Por eso yo les digo que el señor Bolsonaro no sabe lo que está hablando, no se puede desarrollar como él lo dice en el Amazonas. El Amazonas está ahí porque está ahí. Es más, el Amazonas es tan fuerte, ese
170 metros superior. Es fuertísimo. O sea que está golpeando a todos los ecosistemas vecinos, ganando terreno. Es fuertísimo. Pero no es tan fuerte como los brasileños. Esta gente quiere que los brasileños van a cortar los árboles y lo van a reemplazar y van a hacer industria, etcétera, etcétera. Yo no estoy contra la industria, sería loco. Nomás estoy contra la industria mal entendida para echar a perder lo que hizo la naturaleza. Termino diciéndoles que la naturaleza hay que estudiarla y hay que entenderla. Muy poca gente entiende realmente la naturaleza. Algunos no quieren entenderla. Y termino diciéndoles una cosa un poco fea. A ver, ya terminé, ya estoy al final. El señor Trump está candidateando en los Estados Unidos por segunda vez y que mucha gente le está haciendo lío. Ustedes no han visto, a mí les interesa el día, aquí y allá. Y hace poco ha hecho una declaración y le dijeron: ¿qué es lo que usted va a hacer el primer día que usted se haga presidente? Y dijo: voy a aumentar el muro y voy a recomenzar a bombear lo más que se pueda. Así dijo. Yo los voy a dejar a ustedes que interpreten lo que yo acabo de decir. El primero no voy a preguntar, está feo eso. Pero el segundo dijo: voy a bombear lo más que se pueda petróleo, porque está parado ese bombeo, porque hay cuestiones de ambiental. Entonces él va a revertir o va a regresar lo último que se ha hecho para avanzar ese tema. ¿Por qué? ¿Por qué lo va a regresar? Porque no sabe. Y la gente que vota por él tampoco sabe. Entonces ahí va mal. Felizmente estamos rezando a Dios para que no sean muchos y que a la hora que haya la votación, pues que no gane. Porque si ganan, no les voy a decir lo que puede pasar. Con esto yo termino, disculpen que hable así, pero está mal, en serio, cantidad. Entonces yo les voy a preguntar, os digo decir, que con esto termino. Allí tienen ya, entonces la insólita 800 milímetros. ¿Cómo lo van a usar ustedes? Para entender la naturaleza, cómo funciona, la hidrología. Y la hidrología no solamente es cantidad de agua, sino esto que estamos hablando aquí. ¿Ves? Y otra cosa hay que no les he mencionado, que va a ser el último que voy a hablar ahora. Que hemos hablado de la cantidad de agua, pero también hay que hablar de los nutrientes, ¿correcto? Y si usted, esto sí es cierto, completamente cierto, y está estudiado por 30 años, que si usted saca la arena y hace irrigación, la arena tiene todo, o sea, tiene todos los nutrientes, todos los nuevos nutrientes. Usted hace irrigación, saca del río, lo trae por el canal, y aquí está haciendo en Perú en grandes cantidades, y esa es una de las razones por las cuales el Perú está fuerte ahora. Pero está muy fuerte. El sol peruano es la moneda más fuerte de Latinoamérica, es lo que dice, ¿no? Entonces, estamos muy fuertes. Y entonces la situación es que cuando usted saca los nutrientes, irriga, entonces la planta va a sacar los nutrientes. ¿Y qué hay? Hay 4 nutrientes, ¿okay? Hay 4 cationes salinos. Les dije: sodio, magnesio, potasio y calcio. La planta entra y dice: yo quiero todo el potasio, yo quiero todo el magnesio. Bueno, el 95% de lo que está ahí del magnesio no lo voy a chupar. El calcio un poquito, 20%. Y el sodio no lo quiero, lo retiras. O sea, la naturaleza es selectiva en su uso de los cationes de sal. Y entonces quiere decir que cada vez que usted irriga, hay basura que botar. Eso se llama salinidad. Y el manejo de la salinidad es un gran problema a nivel mundial. Yo le quiero dar 2 horas sobre este tema, pero no lo voy a hacer porque ya estamos terminando. Entonces la irrigación tiene sus bemoles, que mucha gente no lo entiende. Dice: ay, regalamos irrigar. Lo que pasa es que el Perú es un país bendito por Dios, dice usted ahora así. Porque cuando usted genera sal, tiene que botarla. Si no la bota, es irresponsabilidad. ¿Y a dónde vamos a botarla? El Perú tiene todo el mar ahí para botar. Usted tiene que hacer un canalito, se pone lo más cercano al mar y ahí bota. Y no es mucho. Si fuera un montón, alguien protestaría, como ha pasado a nivel mundial.
Pero no es poquito, pues, una irrigación pequeña no hay problema. Nosotros tenemos la capacidad y la bendición de Dios para botar toda la sal de la irrigación al mar. Porque lo tenemos al mar cerca. Pero el asunto puede ser mucho. Pero otros países no tienen eso. Los Estados Unidos tienen dos proyectos grandes. Uno es el Salton Sea y el otro es la Laguna Tulare. Que yo he estudiado mucho eso. Los dos proyectos tienen el problema que no tienen donde botar la sal, porque están lejos del mar. Tulare está a 150 kilómetros y Salton está como a 300 kilómetros. Y es un gran problema actual. Problema que no tiene solución. No tiene solución. Entonces están como decir, yo no diría que están preocupados, pero están como decir, ¿y ahora qué hacemos? Mejor se lo hacemos a la generación futura para que ellos lo resuelvan, porque yo lo he hecho por 4 generaciones. Ese problema no es de ayer, ese problema es de 1900. 4 generaciones por siglo, ya tienen 4 o 5 generaciones ese problema y no han hecho nada para resolverlo. Ya no lo han hecho. Con eso yo termino mi alusión y estoy dispuesto a responder algunas preguntas que ustedes tengan, aclaraciones sobre lo que hemos hablado. Ha sido largo, he hablado casi 1 hora y media, un poco menos. Entonces, a ver, ¿el moderador? ¿Quién es el moderador?